Me alegro muchísimo que puedo estar de nuevo en sus casas a través de este medio fantástico que es Zoom. Y vamos a comenzar nuestro estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Hoy llegamos hasta el final del capítulo 3. La última vez que tuvimos la ocasión de estudiar juntos, terminamos con el llamado de estos compañeros de Jesucristo que la Biblia los llama los discípulos. Era un grupo muy selecto de personas y nos hemos dado cuenta que realmente sorprende quién Jesucristo ha escogido para estar con él y acompañarle en estos años de su ministerio. Pues lo que vamos a leer hoy viene a continuación y nos damos cuenta de una cosa que realmente nos puede parecer sobrecogedora. ¿Cuál sería tu reacción si en algún momento de tu vida la gente te acusa de estar en un pacto con el diablo? Y si esto fuera poco, tus propios familiares te acusan de haber perdido los cabales. Pues realmente cuando pensamos en algo así, pensamos en una situación muy difícil de soportar. Y es precisamente la situación en la cual se encuentra Jesucristo. Tiene sus 12 discípulos ahora, pero parece que pierde su familia, que ellos piensan que ya, se le ha ido la olla. Y por otro lado tenemos los religiosos, la gente que con autoridad habla de la fe, que dice, bueno, este hombre está en un pacto con el diablo. Bueno, realmente el panorama que vemos aquí es un panorama bastante triste. Por lo tanto, yo he puesto como título a esta exposición de la palabra de Dios de hoy, malentendido por sus familiares, rechazado por los fariseos. Jesucristo. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y terminamos de esa manera el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Es Marcos capítulo 3 y voy a leer los versículos 20 hasta el 35. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle.
y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, queremos darte las gracias por este privilegio de poder leer tu palabra. Y pedimos que tú añadas tu bendición a la lectura de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Son dos acontecimientos en uno, pero ambos demuestran la misma dirección. Quieren entorpecer el ministerio de Jesucristo. Una vez viene de manos de los religiosos, en este caso los escribas, y por otro lado, más trágico, tal vez si cabe, viene de parte de su propia familia, de sus propios familiares. Y voy a empezar con lo primero y luego vamos a pasar al otro. Por lo tanto, empiezo aquí la exposición con el versículo 22 y el versículo 20 y 21, pues lo vamos a poner en la segunda parte de esa exposición. Dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Estamos en el contexto de Galilea. Y ahora vienen los escribas. Los escribas eran distintos de los fariseos, porque los escribas se dedicaban en aquel entonces, por cierto, hasta el día de hoy, a hacer copias a mano del Antiguo Testamento. Entonces, ellos no hacen otra cosa que ellos dedican toda su vida al estudio y a la escritura, escribiendo literalmente lo que está en el Antiguo Testamento. Lo hacían con muchísimo cuidado. Bueno, tal vez en otro momento hablamos un poco más de esto. Eran los expertos, para decirlo así, los teólogos, los que tenían como profesión una sola tarea, y esa tarea era conservar la palabra de Dios. La palabra de Dios era su vida y su vida era la palabra de Dios. Y ellos certifican lo siguiente: este Jesucristo ha hecho un pacto con el diablo. Bueno, esto de entrada podría ser tan devastador que es en ese mismo momento que termina el ministerio de Jesucristo. Y posiblemente cualquiera hubiese terminado aquí su carrera, entre comillas, pero no Jesucristo, lo cual obviamente demuestra que era el Hijo de Dios y que su poder era más grande que estas acusaciones sin fundamento. Le acusan de magia negra, de estar en un pacto con Beelzebub. Bueno, en hebreo Baal significa dueño y Zebab son las moscas. Baal-Zebab o Beelzebub, como lo tenemos en nuestras traducciones, era un dios cananita, bueno, fenicio originalmente, pero luego cananita, que fue adorado. Bueno, además en el Antiguo Testamento le conocemos, por ejemplo, tenemos un episodio en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 11, donde se habla de este Dios terrible. Pero luego, y esto es lo peor, fue introducido también en Israel. Fue uno de los dioses que, introducido por los paganos que en cierto momento gobernaban en Israel, causaban muchos problemas a los israelitas. Ahora, lo que dice aquí es
que de nuevo esa acusación es una acusación fuerte. Bueno, antes los fariseos le habían acusado de que no le importaba la ley de Moisés. Y ahora los escribas pues cargan aún más fuerte. Dicen, no, no le importa la ley de Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque ha hecho un pacto con el diablo. Si lo miramos en el pasaje paralelo con Mateo, nos damos cuenta de una cosa. Ellos de nuevo no lo dicen públicamente, lo dicen detrás de sus espaldas, envenenando así el ambiente. Pero Jesús les conoce sus pensamientos y ahora es el momento cuando Él le responde públicamente. Y demuestra que esa acusación de haber hecho un pacto con el diablo es absurda. Es absurda, en primer lugar, porque un reino dividido, una casa dividida no puede permanecer. Dice el versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y lo mismo ocurre con una casa. Y lo que dice Jesús simplemente es aquí, bueno, ustedes me acusan de hacer todo lo que estoy haciendo en el nombre de Satanás. Entre otras cosas, yo he expulsado demonios. O sea, Satanás va a expulsar sus propios demonios. Ahora, esa acusación le lleva a Jesucristo a entrar un poco más profundo en lo que hay detrás de esto. Él ahora les explica lo que está pasando. No es que Satanás nos esté engañando, no, todo lo contrario. Satanás sufre un ataque externo. El reino de Satanás está bajo asedio. Realmente lo que ocurre no es que Satanás esté haciendo aquí un espectáculo. No. Lo que estamos viendo, dice Jesucristo, es que ha llegado el reino de Dios y el reino de Satanás está acabado. Y lo pone con ese ejemplo del ladrón. Y es muy importante y vale la pena que lo consideremos un poco con más detalle. Ninguno, dice Jesucristo en el versículo 27, puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Bueno, el hombre fuerte aquí, en el contexto es evidente quién es. Es Satanás, el que entra en la casa, pues obviamente en este caso es Jesucristo. O sea, el ejemplo que pone aquí es muy curioso porque Jesucristo se pone como el que entra en una casa ajena, luego ata al dueño y se sirve de todo lo que hay en la casa. Es una imagen bastante interesante. Ahora, Satanás es llamado príncipe de este mundo en varias partes de la Escritura. Por lo tanto, no se trata de una guerra civil entre el mismo reino de Satanás, sino de una guerra entre dos reinos. Y es muy importante que también como creyentes tengamos esto muy claro. Estamos en guerra, pero esa guerra, gracias por la intervención de Jesucristo, está ganada. Con Jesús ha llegado el reino de los cielos y ha llegado para arrebatar precisamente los presos de las garras de Satanás. Y esa idea que Jesús aquí expone viene de lejos, viene de una profecía muy antigua que se ha hecho 700 años antes en los tiempos del profeta Isaías. Y vamos a leerlo de Isaías capítulo 49,
Isaías 49 y el versículo 24 y 25. Isaías 49, 24 y 25 dice lo siguiente. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Yahvé, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Pues los señores escribas deberían haberse acordado de ese pasaje, porque ellos seguramente lo sabían de memoria. Y esto programáticamente nos enseña precisamente para qué Jesucristo había venido. Juan lo pone, para destruir las obras de Satanás. De esto se trata. Y también como creyentes tenemos que ser muy conscientes de la obra que Jesucristo ha hecho. Aquí dice, el botín será arrebatado al tirano, y ese tirano es Satanás. Son buenas noticias en las cuales nos podemos alegrar. Y tu pleito, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Pues esto lo dijo Isaías 700 años antes y ahora había llegado el momento de cumplir lo que estaba escrito. En un sentido más amplio, todos los que no creen en Jesús son presos de Satanás. Bueno, ellos no necesariamente son conscientes de ello. Algunos tal vez sí, pero la inmensa mayoría no. No se dan cuenta. Jesucristo precisamente ha venido para saquear la casa del diablo, ese mundo que está bajo su dominio. Y desde el momento cuando se predica el Evangelio, después de la resurrección de Jesucristo, y bueno, aquí ya tenemos los comienzos del reino de Dios, el imperio de Satanás sufre un daño tras otro. Esto nos recuerda de lo que Jesucristo dijo en su momento en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, es la iglesia que arrebate, es la iglesia que está extrapolando las cosas que Satanás ha reclamado para sí. Es una iglesia que vence, es una iglesia que extiende su mensaje de liberación de los cautivos por todo el mundo. Y esto es un hecho. Y tú y yo podemos estar agradecidos de poder formar parte de este tremendo programa de salvación de Dios. No estamos luchando contra carne y sangre, estamos luchando contra seres invisibles y su jefe, Satanás. Pero la buena noticia no es para asustarse. La buena noticia es, él ya tiene perdido su lucha. Ahora, dice el versículo 28, y esto nos arroja una luz para entender ese tipo de acusaciones. Cuando se confunde la victoria de Dios con la obra de Satanás, estamos ante algo realmente tremendamente preocupante. Jesús dice aquí, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es un reo de juicio eterno. Estamos adentrando ahora a un tema muy serio y vamos a hacerlo con todo el cuidado que este tema se merece. El perdón está al alcance para todos los pecados, con una excepción. Y vamos a centrarnos en la buena noticia.
1 de Juan 1:9 nos dice lo siguiente. Primera epístola de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es la buena noticia. Pero hay un tipo de pecado que parece que está cerrando la puerta. Y esto es lo que Jesús aquí llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es ningún pecado moral, porque, bueno, los escribas y los fariseos, humanamente hablando, eran casi perfectos. No, ellos amaban la ley, intentaban cumplirlo, tenían una moralidad muy alta. Bueno, eran hipócritas, pero en términos generales, si los ve desde fuera, bueno, se les ve como unos auténticos santos. Pero Jesucristo conoce sus pensamientos y sabe lo que hay dentro, y lo que hay dentro es un rechazo hacia Él y hacia su ministerio. Esto está detrás. Ellos le demonizan porque ellos mismos tienen precisamente en su relación con Él, con Dios, ese problema. Son presos del mismo diablo. Rechazan el reino de Dios y lo rechazan con razones piadosas. Parecen súper espirituales, pero realmente no son otra cosa que títeres del diablo. Jesús aquí no dice que ya no hay esperanza para los fariseos y los escribas, no lo dice, simplemente lo dice en términos generales. Si persisten en ello, si siguen con esa apreciación, serán reos del juicio eterno. No hay escapatoria. Nos damos cuenta que posiblemente algunos que estaban presentes aquí, luego lo he citado hace un par de semanas en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que se convierten al Evangelio, algunos de los sacerdotes. Pero otros se obstinaron en su rechazo. Ahora, ¿por qué ese pecado es imperdonable? Es imperdonable porque da evidencia de una actitud permanente, una actitud de rebeldía constante contra Dios. De nuevo, es primero de Juan que nos da aquí más pautas. Vamos a ir al capítulo 5 de primera de Juan y vamos a leer juntos los versículos 16 y 17. Primera de Juan 5, 16 y 17. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Quiere decir que son pecados que son tan tremendos que la oración no sirve para nada. Aquí no dice hay pecado de muerte por el cual digo que no se pida. No, simplemente dice por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene sentido. No sirve. Y eso tiene que ver con algo que en la aviación se llama el punto de no retorno. Y en la vida humana puede haber un punto de no retorno. Lo voy a explicar. Yo he cruzado el Atlántico yo no sé cuántas veces en mis viajes a Cuba y a otros países. Normalmente cuando se sale de España y se tiene, por ejemplo, como destino uno de los aeropuertos en el continente americano, si hay en el avión un problema, por ejemplo, con una turbina, hasta cierta distancia lo que normalmente hace el piloto es que da la vuelta. Es muy desagradable para los pasajeros porque pierden tiempo, pero es por su seguridad.
Ahora, a partir de cierto punto, no tiene sentido volver atrás porque gastaría más tiempo volviendo atrás que buscando un nuevo aeropuerto que está por delante. Esto se llama en la aviación el punto de no retorno. En la vida de una persona puede haber un punto de no retorno cuando ya no es posible un arrepentimiento y cuando no sirve orar por una persona así. Ahora, y esto es muy importante, las personas no suelen llevar aquí una etiqueta en la frente donde dice, bueno, punto de no retorno pasado. No lo sabemos. Lo que Jesús aquí hace es un aviso para aquellos que pueden estar en ese peligro. Puede que llegue el momento cuando ya es tarde. Es un mensaje muy serio, soy consciente, pero lo que dice Jesús aquí es muy serio. No se puede jugar con Dios. El profeta Amos en el Antiguo Testamento habla en una ocasión a los israelitas, y los israelitas que se habían apartado de su Dios se enfrentan a la amenaza de parte de Dios que Él les puede retirar su cuidado y ya no les hablaría más. El problema no es que cuando Dios nos castiga, porque mientras que nos castiga, Él nos sigue hablando. El problema es que cuando Dios empieza a callarse. Y esto puede pasar. Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante haber hablado con una persona ya mayor. En una ocasión tenía la posibilidad de compartir el evangelio con ella, con una dama muy culta, pero que siempre tenía, bueno, con cierto aire de superioridad, decía, bueno, esto no es para mí. No lo dijo, pero ella era médica. No dijo que soy demasiado inteligente para creer esas tonterías que usted me dice. Era demasiado amable para no decírmelo en la cara. En una ocasión y después, supongo, de varias conversaciones que tenía conmigo sobre el tema de la fe, que siempre habían terminado con un rechazo, en una ocasión, y que yo sepa fue una de las últimas veces que nos vimos, se sentó en la mesa y me dijo, señor Hutter, en el fondo yo admiro su fe. He intentado varias veces en mi vida creer, pero ya no puedo. Estas fueron las palabras más terribles que yo había escuchado en mi vida. Porque esto puede pasar, porque cada vez que un corazón humano se cierra para el mensaje divino, este corazón se hace un poco más duro. Y puede que llegue el momento cuando este rechazo se convierte en algo irremediable. Jesús nos advierte de eso. Nosotros no somos los directores de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No nos corresponde buscar quién lo puede haber cometido, quién no. A nosotros nos corresponde predicar el mensaje, pero es un aviso para aquellos que dicen, bueno, todavía tal vez mañana puedo pensarlo, el mes que viene, cuando tenga resuelto mi problema familiar, cuando tengo resuelto el problema que tengo con mi trabajo, entonces sí voy a considerarlo. Bueno, llega el momento cuando es demasiado tarde, cuando has pasado de forma impercibido el punto de no retorno. Por lo tanto, lo que dice aquí son palabras serias a tomarlo en cuenta. Y no puedo hacer otra cosa que preguntarte directamente si por si acaso me escuchas ahora y todavía no sabe que eres hijo de Dios. No lo dejes para mañana.
no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. Y sobre todo si perteneces a ese grupo de personas que se burlan con tanta facilidad del Evangelio. Incluso también hoy en día hay gente que dice, bueno, esto más parece magia que otra cosa. Mucho cuidado. Porque puede llegar el momento que para ti sea tarde y ya no hay posibilidad. Aquí Jesucristo no dice que algún momento Dios se va a apiadar de esas personas. Dice al final del versículo 29, sino que es reo de juicio eterno, y eterno es eterno, significa sin final. Una vez que pases de aquí al otro mundo, ya no hay nada que hacer. Es aquí donde se toman las decisiones. Ahora, la historia sigue. Y vamos a ver ahora el segundo problema. No solamente a Jesucristo le acusaron de haber hecho un pacto con el diablo, sino ahora sus propios familiares se le echan encima. Y ahora sí que vamos a regresar al versículo 20 y 21. Y luego leer también el resto del capítulo. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Bueno, está fuera de sí, quiere decir que ha perdido el juicio, se ha vuelto loco. El contexto, Jesús y sus discípulos ahora vuelven a Capernaum. Y nos damos cuenta que una vez más no tienen ni tiempo para comer. La gente les busca enseguida. De Capernaum a Nazaret, poca distancia hay. Y los suyos, como se llama aquí, que son sus familiares, se han enterado. Ahora ellos saben dónde vive, está en la casa de Pedro. Y vienen para buscarle. Los suyos, esto que son 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Bueno, yo no sé si vino la familia al completo. Lo que es muy interesante es que no se menciona a José. José en aquel momento ya todo indica que se había muerto. La Biblia no le da más importancia a la muerte de José, pero él ya no está. Se habla aquí de los familiares de Jesucristo. Tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Y su madre, por supuesto. Se enteran lo que está sucediendo y esto nos recuerda del dicho, Señor, líbrame de mis amigos y con mis enemigos yo se me las arreglaré yo solo. Esto sirve de ilustración y tal vez fue un ataque de parte de personas donde menos lo esperas, tus propios familiares. Sí, aquí vemos también a María, muy lejos de ser Virgen Santísima, como una mujer que no entiende lo que está pasando. Pone todo el ministerio de Jesucristo en serias dudas. Sus propios familiares no le entienden. Ahora, si esto pasó a Cristo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que no nos hagamos ilusiones. La fe no es cuestión de familia o de herencia. Como alguien ha dicho, tú puedes dormir cada noche en un garaje y por eso no te vas a convertir en un carro. Estamos hablando de lazos mucho más estrechos que los lazos entre familiares. Y de esas nuevas relaciones familiares en el reino de Dios
Luego, la última parte del capítulo habla. Dice el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Bueno, esto ya en sí me llama bastante la atención. Había mucha gente, como siempre se agolpaba en las afueras de la casa, no había forma de llegar, o tal vez simplemente no quieren, porque hemos visto en el episodio de Marcos capítulo 2 como donde hay una voluntad se encuentra un camino, como se dice, donde hay gana, hay maña. Por supuesto, podrían haberse abierto camino. Posiblemente hubiese bastado con que María sacara su carnet de identidad y dice, yo soy la madre de Jesucristo. Bueno, de todos modos, la gente se conocía. Ellos hubiesen podido entrar si hubiesen querido, pero obviamente no quieren. Y en el versículo 33, cuando después de que le avisan a Jesucristo, está ahí, están tus familiares y te buscan. Les dice a esa gente, a estos mensajeros, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hay lazos más estrechos que los lazos familiares y eso también es una verdad. La explicación nos da al final del capítulo, mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Y bueno, vamos a pararnos un momento. ¿Quién puede haber estado ahí? ¿Quién le mira? Sus 12 discípulos, pescadores, un ex recaudador de impuestos, un judío del sur, Judas, que por todo lo que sabemos, era posiblemente el que más renombre social tenía. Un exterrorista. Ellos formaban parte de la primera fila de aquellos que están en los alrededores de Jesús, pero más gente, gente afligida, gente que le miran con ojos tristes porque su vida no ha sido una vida fácil, gente que viene con todo tipo de problemas, endemoniados, enfermos, gente paralítica. Esos son los que están aquí reunidos, gente normal y corriente, y algún que otro muy religioso que normalmente tomaba nota, como los espíritus de la policía secreta, a ver si le podían acusar. Jesús mirando a los que estaban sentados. Y ahora imagínate que tú mismo estás allí sentado. Y por un momento captas la mirada de Jesucristo. Y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesucristo aprecia a los suyos como más cercanos a él que los mismos lazos de sangre que le unían con su familia. Sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Qué consuelo puede ser para nosotros si nos sentimos en algunos momentos solos. Jesús te mira y te dice, te tengo más cerca que nadie. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Haces la voluntad de Dios? Pues entonces te puedes considerar privilegiado, porque formas parte de aquellos que están más cercanos al corazón de Dios. Y también nos recuerda de otra cosa. Si quieres seguir a Jesucristo, puede que ocurra una cosa
que es de lo más difícil que nos puede pasar en el reino de Dios. Que te encuentres con la oposición de tu propia familia, de tus propios familiares, que piensan que has perdido el juicio. Yo quiero animarte particularmente a ti en este momento si crees que estás en una situación así. Te han despreciado porque has conocido a Cristo. Que sepas una cosa, Jesús te mira. Él ha tomado tu mano. No te dejará. Y aunque siempre debemos de honrar también a nuestros familiares que tenemos en contra por causa de la fe, que sepas una cosa, puedes darles el respeto debido, la honra que se merecen, pero a la vez no te dejes apartar de las cosas a las cuales Dios te ha llamado. Esto es una de las grandes verdades que sacamos de este final de Marcos capítulo 3. Yo quiero animarte en esta tarde de sentirte abrigado por esta declaración de amor de Jesucristo hacia ti. Jesús te ama profundamente y como discípulo suyo podemos sobrevivir cualquier tipo de ataque nos venga de parte de gente con mucha influencia, tal vez incluso en el mundo religioso, o de parte de amigos, de parte de nuestras propias familias. Lo importante es que tengamos a Cristo y a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero animarte de sentirte orgulloso de que Él te llama hermano, hermana o madre. Qué privilegio tan inmenso para nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por habernos dejado este episodio en nuestra Biblia. Que para ti, Señor, que has venido para buscar a los que se han perdido y has encontrado a nosotros, somos más importantes que aquella madre que te trajo en este mundo, según la carne. Señor, gracias te damos por haber dado tu sangre para que nosotros podamos acompañarte una eternidad en el cielo. Y te pido, Señor, que en este mismo momento tú bendigas a todos los que están viendo este programa, para tu honra y para tu gloria. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Que el Señor os bendiga.